SM, médico atrapado por un rayo, descubre el secreto de la creación y la conciencia. ¿Qué sucede después de morir? Esta es, tal vez, la pregunta más antigua y angustiante de la humanidad. Un enigma que atraviesa culturas, religiones y siglos, siempre rodeado por un velo de misterio. Pero, ¿y si alguien muriera, literalmente, y regresara para contar lo que vio? Imagina por un instante, estás plenamente consciente, pero fuera del cuerpo. El tiempo parece detenerse, el dolor desaparece. En su lugar, una luz intensa, acogedora, vibrante, lo envuelve todo. Escuchas voces, pero ninguna boca se mueve, y en un abrir y cerrar de ojos, surge la certeza. La muerte no es el final. Eso es exactamente lo que vivió Álvaro Mendoza, un renombrado cirujano ortopédico que tuvo una experiencia cercana a la muerte, SM, tras ser alcanzado por un rayo. Su testimonio no solo conmovió a familiares y amigos, sino también a médicos e investigadores que, hasta hoy, tratan de comprender lo que realmente ocurrió en ese instante entre la vida y la muerte. Hoy, se estudian miles de casos similares alrededor del mundo. Y lo más intrigante, relatos de diferentes culturas, idiomas y edades coinciden en los mínimos detalles. ¿Cómo explicar esto? En este video, no solo te sumergirás en el profundo testimonio de una SM transformadora, sino también en los análisis de científicos respetados que se dedican a entender si realmente la conciencia puede sobrevivir a la muerte. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la forma en la que ves la vida. El día en que la muerte llegó como un rayo, siempre fui escéptico, un cirujano ortopédico que creía únicamente en lo que podía medirse y comprobarse. Aquel día, no imaginé que mi rutina cambiaría para siempre. Salía de una conferencia en Bogotá y, distraído por mi celular, fui alcanzado por un rayo. En un instante brutal, una descarga eléctrica de más de 300.000 voltios recorrió mi cuerpo. Recuerdo haber visto a la gente corriendo hacia mí mientras yacía inmóvil en el suelo. Ese impacto, aunque poco probable, sigue registros documentados en la literatura médica. Existen casos de descargas eléctricas que provocan paros cardíacos. Son raros, pero conocidos, y sus consecuencias pueden variar drásticamente. En el momento del impacto, el funcionamiento de mi cuerpo falló de manera irreversible, llevándome a ser considerado clínicamente muerto durante aproximadamente 10 minutos, conforme a los protocolos de reanimación. Mientras mis colegas médicos luchaban por reactivar mi corazón, algo increíble sucedió. A pesar de tener todo mi cuerpo inerte, mi conciencia despertó. Me vi transportado a un lugar donde la luz era intensa y la sensación de paz absoluta. Era como si el tiempo no existiera. Podía sentir pensamientos y emociones como nunca antes. Aquí es donde la experiencia de Álvaro sobrepasa los límites de lo que entendemos por neurociencia convencional. Investigadores como el cardiólogo Pim Van Lommel han documentado que, durante episodios críticos de paro cardíaco, una serie de eventos neurológicos puede crear la ilusión de una conciencia separada del cuerpo. La teoría sugiere que, en momentos de extrema falta de oxígeno, las conexiones neuronales pueden comportarse de manera atípica, generando vivencias intensas y vívidas. Vi mi propia vida desvelarse ante mis ojos. Vi rostros que ya no estaban, y sentí la presencia de un ente luminoso que transmitía amor y una paz indescriptible. Era como si todas mis dudas y temores hubieran sido disipados en ese breve interludio entre la vida y la muerte. El relato de Álvaro, a pesar de ser personal, resuena con muchos otros testimonios de personas que han pasado por SM. Estudios científicos señalan que elementos como la sensación de desprendimiento del cuerpo, la percepción de un ambiente luminoso y la presencia de figuras reconfortantes son recurrentes. Estos componentes no son meramente ilusiones creadas por un cerebro en estrés, sino que parecen seguir un patrón que aún desafía una explicación única por parte de la ciencia moderna. Cuando recobré la conciencia, me sometieron a una reevaluación intensa. Mi cuerpo, frágil y quemado, contrastaba abrumadoramente con aquella experiencia de paz y conexión universal. En ese momento, comprendí que algo extraordinario había ocurrido, algo que llevaría conmigo para siempre. Lo que viví no fue un simple delirio, sino una revelación que cambiaría la forma en la que encararía la vida y la muerte. Así, el día en que la muerte tocó la puerta de Álvaro Mendoza, dejó marcas físicas y, aún más importante, abrió una puerta hacia una realidad que trasciende los límites del cuerpo. Este testimonio no solo desafía las explicaciones convencionales de la medicina, sino que también invita a una profunda reflexión sobre lo que realmente significa vivir y morir.
La integración de los aspectos científicos y la experiencia personal fortalece la narrativa, demostrando que, detrás de los números y protocolos, existen vivencias que nos conectan con una dimensión aún no comprendida en su totalidad por la ciencia. Después de aquel día en que mi vida estuvo a punto de extinguirse, empecé a notar algo extraño. Durante los 10 minutos de inactividad clínica, experimenté una expansión de la conciencia que jamás había imaginado. Fue como si de repente toda mi existencia se conectara a algo universal, una sensación de paz y claridad indescriptible. Al despertar, quedé atónito al constatar que no estaba solo en esa experiencia. Recuerdo claramente visiones de un túnel de luz y encuentros con figuras que parecían ser personas queridas del pasado. Estos elementos, la sensación de paz extrema, la visión de un túnel luminoso, encuentros con seres queridos, son recurrentes en innumerables testimonios de experiencias cercanas a la muerte, SM. Investigadores como el cardiólogo Pim Van Lommel han documentado que, en estudios con pacientes que sufren paros cardíacos, cerca del 18% reportan haber experimentado fenómenos semejantes. Estos estudios sugieren que, durante el episodio crítico en que el cerebro carece de oxígeno, ciertas áreas pueden activarse y producir visiones intensas y sensaciones de trascendencia. En esos momentos, sentí que el tiempo y el espacio se disolvían. No era simplemente una alucinación. Existía una conciencia plena, una claridad que iba más allá de la lógica del mundo físico. Veía rostros familiares, pero al mismo tiempo, percibía que había algo más, como si el universo me revelara un secreto antiguo y profundo. Esta uniformidad de los relatos resulta sorprendente, considerando las diferencias culturales y contextuales de quienes pasan por SM. Estudios del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Salamanca indican que, independientemente del origen, las experiencias compartidas, el desprendimiento del cuerpo, el túnel de luz, la presencia de figuras reconfortantes, se mantienen notablemente consistentes. Algunos neurocientíficos defienden que estas experiencias podrían ser respuestas biológicas al estrés extremo, mientras que otros como el neurocirujano Eben Alexander argumentan que van más allá de un simple fenómeno cerebral. Cuando escuché por primera vez los relatos de otros sobrevivientes, casi en forma unánime, sentí una inquietud. No pude evitar preguntarme, ¿por qué, siendo seres tan diferentes, nuestras experiencias al borde de la muerte se parecen tanto? Esto me impulsó a buscar respuestas más allá de la medicina tradicional, sumergiéndome en el estudio de la espiritualidad y la neurociencia. Existe, pues, un intenso debate en la comunidad científica. Mientras algunas teorías sugieren que estas experiencias son producto de una cascada neuroquímica, una respuesta del cerebro a la falta de oxígeno o a la repentina liberación de endorfinas, otros argumentan que la consistencia de los testimonios apunta a una dimensión de la conciencia que aún no comprendemos. La obra La prueba del cielo, de Eben Alexander, plantea la posibilidad de que la conciencia pueda existir independientemente del cuerpo físico, defendiendo que los fenómenos observados no se restringen a meras anomalías neurológicas. A medida que me adentré en este universo, me di cuenta de que mis experiencias no eran simples delirios momentáneos. Llevaban consigo una verdad que me transformó. Cada detalle, el túnel, la luz, la sensación de libertad, se repetía en historias de personas de diversos rincones del mundo. Esta repetición sistemática me hizo cuestionar la esencia misma de la existencia y despertar una curiosidad insaciable por respuestas. La travesía personal de Álvaro refleja un fenómeno que desafía tanto la visión tradicional de la medicina como los paradigmas científicos actuales. La convergencia de los relatos, ya sean de médicos, enfermeros o personas comunes, refuerza la hipótesis de que existen patrones subyacentes en estas experiencias. Integrando el testimonio personal de Álvaro con el respaldo científico, podemos afirmar que el patrón oculto de las SM no es mero producto de la imaginación, sino una intersección intrigante entre biología y espiritualidad, donde el sentido de la vida y de la muerte se reconfigura a partir de una nueva perspectiva. La conciencia persiste, incluso cuando el cuerpo parece haber partido. Esta reflexión abre la puerta a nuevas investigaciones y despierta un cuestionamiento universal. ¿Existe realmente nuestra existencia más allá de lo material? La respuesta, hasta el momento, permanece envuelta en misterio. Después de aquel instante en que me di cuenta de que mi conciencia estaba separada del cuerpo, una fuerza inexplicable me impulsó a subir. Era como si una escalera invisible me llamara, conduciéndome hacia algo nuevo e inédito. Al iniciar ese viaje, sentí que cada peldaño representaba una transición, un cambio sutil en mi percepción del mundo. No había miedo, solo una profunda curiosidad y la sensación de tener un deber cumplido, como si algo muy importante esperara en el siguiente escalón.
La experiencia de subir la escalera descrita por Álvaro es uno de los elementos más intrigantes de las SM. Estudios en neurociencia indican que, en momentos críticos de paro cardíaco, procesos neurofisiológicos pueden generar la sensación de desplazamiento de la conciencia. Este fenómeno puede interpretarse como una respuesta del cerebro que intenta reconstruir la percepción cuando los niveles de oxígeno caen abruptamente. No obstante, para muchos pacientes, esta vivencia trasciende una simple alucinación. Porta consigo una carga emocional intensa y un significado existencial que desafía un análisis puramente neurológico. Conforme iba subiendo, sentí que mi forma física comenzaba a disolverse gradualmente. Era como si me estuviera convirtiendo en parte de la propia energía que me envolvía. Ya no podía distinguir mis manos, mis pies, ni siquiera mi rostro. Todo se transformaba en una esencia pura, flotando libremente en el espacio. Fue entonces cuando comprendí que ya no pertenecía al mundo físico como lo había conocido. Esa sensación de disolución es común en quienes experimentan SM. Al perder la definición de los contornos corporales, los pacientes describen un estado de unidad con el entorno, una percepción de que no hay separación entre el yo y el universo. Especialistas como el neurocientífico Dr. Carlos Acosta argumentan que, en este estado limítrofe, la mente puede acceder a niveles de conciencia que habitualmente permanecen bloqueados por la actividad cerebral normal. Esta escalera hacia lo desconocido simboliza entonces una transición de un estado físico a una experiencia que muchos interpretan como espiritual. Subir esa escalera fue la parte más surrealista y transformadora de mi experiencia. Con cada peldaño, dejaba atrás un poco de mi antigua realidad y me acercaba a una comprensión hasta entonces inalcanzable. La sensación de disolución fue, a la vez, aterradora y liberadora. Por un breve instante, pude vislumbrar la verdad que se oculta tras el velo de la materialidad. Este relato cargado de intensidad nos lleva a reflexionar sobre los misterios de la conciencia. La experiencia de Álvaro actúa como un puente entre la ciencia y la espiritualidad, demostrando que, incluso en momentos extremos, la mente puede abrir puertas hacia realidades aún no comprendidas en su totalidad por la medicina moderna. La escalera hacia lo desconocido no es solo un camino de tránsito, sino una revelación de que la vida y la muerte están interconectadas de forma mucho más profunda de lo que jamás imaginamos. Después de subir esa escalera hacia lo desconocido, algo impresionante comenzó a revelarse. Al cruzar una pared, mi forma se condensó en una única esfera de energía. No había contornos definidos. Me vi transformado en una esencia pura, vibrante y luminosa. En ese instante, fui absorbido por un río de energía que me envolvió por completo. No sentí frío ni calor, solo una sensación intensa de amor y paz que superaba cualquier experiencia previa en mi vida. Relatos como el de Álvaro se repiten en casos de SM. Los pacientes describen una transición en la que el cuerpo se disuelve y la conciencia experimenta un estado no material. Esta transformación ha sido estudiada desde la perspectiva de la física cuántica, que sugiere que, en momentos extremos, las barreras entre la materia y la energía pueden volverse difusas. Investigadores exploran si esta experiencia refleja una dimensión en la que la conciencia se conecta directamente con el campo energético universal, un fundamento presente también en diversas tradiciones espirituales. Flotaba en ese estado de pura energía y pude percibir con absoluta claridad todo mi entorno. No existía la rigidez del espacio físico, solo un campo palpitante y lleno de vida. Sentí que esa energía era la fuente de todo. Conectaba cada ser, cada pensamiento, cada emoción. Fue como si tuviera acceso a la esencia de la creación, una revelación que me mostró que la existencia es mucho más que nuestro cuerpo físico. Esta percepción de una energía universal encuentra respaldo en estudios sobre la naturaleza de los campos energéticos. Investigaciones en neurociencia y física sugieren que, en estados alterados de conciencia, la actividad cerebral puede relacionarse con procesos de integración con un campo unificador. Algunos científicos cuestionan si esta experiencia no es simplemente una respuesta neuroquímica al estrés extremo, sino una manifestación de una conciencia que interactúa con una realidad superior. Ser absorbido por ese río de energía me transformó de una manera que jamás imaginé posible. Comprendí que no estaba viviendo un escape del dolor ni un mero delirio momentáneo. Estaba tocando el núcleo mismo de la creación.
Esa conexión profunda me mostró que la vida es infinitamente más rica y compleja de lo que nuestros sentidos limitados pueden comprender. La experiencia de Álvaro, al fusionar el relato personal con explicaciones apoyadas en investigaciones científicas, nos invita a reflexionar sobre los límites de la existencia. La transformación descrita no es meramente simbólica, sino que sugiere que la conciencia, al disolverse temporalmente del cuerpo, puede acceder a una dimensión de energía e integración que desafía explicaciones materialistas tradicionales. Este encuentro con la esencia de la creación refuerza la idea de que la vida y la muerte están intrínsecamente conectadas de forma mucho más profunda de lo que indican las teorías convencionales. Cuando estaba inmerso en esa inmensidad de energía, sentí un tirón repentino. En un instante fui arrastrado de vuelta a mi cuerpo. La transición fue brusca y dolorosa. Mi rostro ardía como si estuviera quemado, y cada latido en mi pecho se percibía con un dolor intenso. Era como si el retorno a la realidad física me arrancara algo preciado que había experimentado en ese estado de paz y plenitud. Experiencias de este tipo, aunque sorprendentes, no son inusuales en los relatos de ESM. Estudios revelan que muchos pacientes describen un regreso abrupto acompañado de dolores físicos y sensaciones de desconexión. Estos episodios pueden estar asociados a la reactivación súbita de las funciones cerebrales después de un periodo crítico de inactividad, donde las células nerviosas retoman su actividad, generando sensaciones intensas y, a veces, incómodas. Recuerdo haber gritado, sin estar consciente de lo que ocurría. Mi cuerpo, que antes era un receptáculo de pura energía, volvió de manera brutal. Sentí una frustración, como si una parte de mí deseara seguir en ese estado ampliado de conciencia. Sin embargo, el dolor físico y el impacto de volver a la carne me forzaron a enfrentar la realidad. Este regreso forzado, que puede parecer un castigo, es interpretado por algunos investigadores como el punto de inflexión entre la experiencia trascendental y el retorno a la existencia material. El neurocirujano Eben Alexander, por ejemplo, señala que la transición de regreso al cuerpo, con sus límites y dolores, marca un renacimiento que redefine la visión de la propia mortalidad. Al recuperar completamente la conciencia, me inundó una mezcla de alivio y pesar. Alivio por estar vivo, por haber accedido a algo tan sublime, y pesar por saber que ese estado mágico había sido interrumpido. Ese retorno me mostró que, aunque la experiencia transformadora fue verdadera, la existencia en el mundo físico aún impone sus límites. Sin embargo, de ese dolor emergió un nuevo propósito: vivir con la certeza de que la conciencia es eterna y que cada instante de la vida merece ser vivido intensamente. Así, el regreso forzado de Álvaro no es solo un final doloroso, sino también un renacimiento lleno de significado. Esta experiencia, combinada con la evidencia científica, desafía los paradigmas tradicionales sobre la vida y la muerte, sugiriendo que, incluso tras una vivencia más allá de lo físico, la existencia retorna con lecciones y transformaciones que resuenan a lo largo de la vida. Álvaro había regresado. Su cuerpo respiraba, su corazón latía, pero algo en su interior jamás sería el mismo. Esa transformación interna es precisamente lo que más intriga a los científicos que estudian las ESM. El regreso a la vida no es solo biológico, es una renovación espiritual que deja marcas profundas. Pasados algunos días en el hospital, empecé a darme cuenta de que el dolor físico era solo una parte de lo que tendría que enfrentar. El verdadero desafío era emocional y existencial. Ya no veía el mundo como antes. Aquello que antes me llenaba de temor, la muerte, ahora me resultaba familiar, casi reconfortante. Paradójicamente, eso me hizo valorar la vida con mucha más intensidad. Testimonios similares surgen en diversos estudios longitudinales con sobrevivientes de ESM. El Dr. Bruce Grayson, de la Universidad de Virginia, dedicó décadas a analizar estos casos y observó que muchos pacientes, como Álvaro, experimentan un cambio radical en sus valores, perdiendo el miedo a la muerte y desarrollando un sentido más profundo del propósito y la compasión. Antes de la experiencia, vivía para alcanzar metas, para conseguir logros. Ahora, vivía para sentir, para amar y para perdonar. Me volví más sensible al dolor ajeno. Empecé a escuchar más y a juzgar menos. Era como si algo en mí se hubiera expandido. Esa expansión de la conciencia tras una ESM es un fenómeno consistente según diversos investigadores. Se observa un incremento en el altruismo, cambios en las creencias religiosas o filosóficas, e incluso una alteración en la percepción del tiempo y la naturaleza. Aunque la ciencia aún no puede explicar con precisión el cómo, no niega lo que está sucediendo. Regresé, pero ya no soy el mismo. Cada amanecer me emociona y cada conversación, por sencilla que sea, ha
adquiere un valor incalculable. La vida adquirió nuevos colores. La muerte, dejé de verla como el final y ahora la considero una puerta que algún día volveré a cruzar, pero sin ningún temor. Esa transformación silenciosa, aunque poderosa, quizás sea el mayor enigma de las SM, porque, en el fondo, lo que revelan estas experiencias es que, al rozar la muerte, algunos finalmente aprenden a vivir. Los días transcurrían, y Álvaro seguía tratando de dar sentido a lo vivido. Para muchos a su alrededor, aquello parecía ser un delirio, una alucinación causada por la falta de oxígeno. Pero para él, todo resultaba más real de lo que jamás había experimentado. Empecé a buscar explicaciones. Quería saber si alguien más había pasado por lo mismo. Fue entonces cuando encontré historias similares en distintos rincones del mundo. Gente que vio la misma luz, que sintió la misma paz. Era imposible que fuera mera coincidencia, y de hecho no lo era. Investigadores serios también estaban intrigados. El psiquiatra Pim van Lommel, de Holanda, realizó un estudio con pacientes que sufrieron paros cardíacos y, al ser reanimados, relataron experiencias cercanas a la muerte. Su trabajo fue publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet, generando intensos debates en la comunidad científica. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Algunos neurólogos afirmaban que la experiencia podía explicarse por actividad cerebral residual, alucinaciones o reacciones químicas del cerebro en colapso. No obstante, ese argumento empezaba a quebrarse ante el caso de pacientes que describían detalles exactos de lo que ocurría a su alrededor, mientras sus cerebros estaban clínicamente inactivos. Sabía lo que los médicos hacían mientras yo estaba fuera. Relaté exactamente lo que oí y vi, aún estando inconsciente. Eso asombró a muchos, pero para mí solo confirmó que hay algo más. Ese algo más coloca a la ciencia frente a un dilema: o enfrentamos un fenómeno aún no comprendido por la neurociencia moderna, o debemos replantear nuestras certezas sobre la conciencia y su relación con el cuerpo. Bruce Grayson, referente en el estudio de SM, afirmó que quizá la conciencia no sea producto del cerebro, sino algo que lo utiliza, como una radio que capta una frecuencia invisible. Una idea audaz, pero que gana fuerza ante relatos como el de Álvaro. No estoy aquí para convencer a nadie, pero puedo decir con toda seguridad, fui allí y volví. Lo que vi no se ajusta a la lógica conocida. Quizás el verdadero desafío no sea entender la muerte, sino aceptar que puede revelarnos lo que, de verdad, significa vivir. Desde que regresó de esa experiencia inexplicable, Álvaro no volvió a ser el mismo. La transformación era evidente, no solo en sus palabras, sino en sus gestos y en su manera de ver el mundo. Antes vivía para acumular dinero, estatus, seguridad. Hoy comprendo que todo eso era una ilusión. Lo más importante no se puede tocar, es lo que sientes, lo que haces por los demás. Este tipo de transformación es común en quienes han pasado por una SM. Estudios realizados por investigadores como Kenneth Ring y Peter Fenwick han demostrado que estas personas a menudo pierden el miedo a la muerte, desarrollan una mayor empatía y valoran las conexiones humanas por encima de las posesiones materiales. En muchos casos, incluso, se rechaza por completo la idea de la competencia y el consumo excesivo, como si la experiencia revelara una nueva orden de valores, en la que la existencia adquiere un significado renovado. No me convertí en un monje o un santo. Aún cometo errores y tengo dudas, pero cada día siento una voz interior, como un eco de lo que viví. Me recuerda el motivo de mi existencia. El impacto no siempre es fácil de manejar. Muchos que regresan de una SM tienen dificultades para compartir sus vivencias por miedo a ser juzgados o etiquetados de locos. Álvaro también lo experimentó. Durante meses guardó su historia, intentando comprenderla solo, hasta que se dio cuenta de que su silencio era una prisión y su voz, la clave para la liberación. Al comenzar a contar mi historia, encontré a otras personas que habían vivido algo similar. Comprendí entonces que no estamos solos, ni en la vida, ni después de ella. Esta red invisible de testimonios forma una comunidad de individuos transformados por la muerte, o por el mero atisbo de ella, quienes viven de forma diferente para siempre. Para la ciencia, el comportamiento post-SM es un campo en expansión. Se investiga cómo esas experiencias afectan la salud mental, el sentido de propósito, e incluso la longevidad de quienes regresan. ¿Será entonces que tocar el umbral entre mundos nos hace apreciar el valor del presente? La transformación de Álvaro
al igual que la de miles de otros sobrevivientes de SM, llamó la atención de investigadores dispuestos a escuchar donde muchos dudaban. ¿Cómo ignorar testimonios tan consistentes, provenientes de distintas culturas, religiones y contextos? El doctor Bruce Grayson, uno de los mayores especialistas en experiencias cercanas a la muerte, dedicó más de 4 décadas a estudiar casos como el de Álvaro. En sus investigaciones, destaca que los patrones son notablemente recurrentes: la sensación de paz profunda, la salida del cuerpo, el túnel, la luz, el encuentro con entidades y el retorno con una perspectiva renovada de la vida. Antes de mi experiencia, nunca había oído esos nombres, pero al investigar, encontré gente que vivió casi exactamente lo mismo. Eso me hizo comprender que no fue un delirio, no fue solo mío, hay algo más. Este algo más sigue siendo un territorio delicado para la ciencia. Muchos académicos evitan discutirlo por temor a sobrepasar los límites de la racionalidad. Sin embargo, expertos como Pim van Lommel, cardiólogo holandés, desafían ese tabú. Él siguió a numerosos pacientes que, aún sin actividad cerebral detectable, relataron experiencias lúcidas y estructuradas durante el paro cardíaco. Estos casos ponen en duda el modelo tradicional que sostiene que la conciencia es solo producto del cerebro físico. ¿Y si, según estos testimonios, la mente puede existir incluso cuando el cuerpo no funciona? Pareciera imposible, pero en ese momento estaba más consciente que nunca. Veía mi cuerpo, oía a los médicos, sentía cada detalle con una claridad inusitada. La historia de Álvaro se suma a otras que, poco a poco, abren grietas en la rígida pared del escepticismo. Investigaciones con neurocientíficos y psiquiatras indican que apenas estamos comenzando a comprender la naturaleza de la conciencia. Podría ser que lo que llamamos muerte sea simplemente una transición, un portal a algo que la ciencia aún no puede medir. Aunque no tengamos respuestas definitivas, los científicos más esclarecidos ya saben, ignorar estas voces es perder la oportunidad de conocer quizás el mayor misterio de la existencia. Al final de su viaje, SM, Álvaro no solo trajo recuerdos vívidos de otro plano, trajo consigo un hilo invisible, pero real, que conectaba su nueva vida con todo lo que había visto del otro lado. Regresé, pero nada es igual. Es como andar entre dos mundos. Ahora veo la vida con mayor ligereza y también con mayor responsabilidad, porque comprendo que la existencia no se termina aquí. Esta percepción es común en quienes han vivido experiencias cercanas a la muerte, y es precisamente lo que intriga a tantos estudiosos. El cambio radical y duradero en el comportamiento, en la visión del mundo, en los valores. El Dr. Sam Parnia, director de investigación en reanimación de la Universidad de Nueva York, señala que este aspecto es uno de los más difíciles de ignorar. En su estudio, AWARE, siguió a cientos de pacientes que, tras un paro cardíaco, reportaron evidencia de una percepción consciente, incluso cuando sus cerebros se encontraban inactivos. Estos pacientes no solo revivían recuerdos con claridad, sino que también experimentaban transformaciones profundas en su forma de vivir. ¿Qué sucede entonces cuando lo que parece imposible transforma vidas de forma tan concreta? No volví para contar una historia bonita. Regresé con la misión de vivir de manera diferente, ser más presente, más sincero, porque experimenté lo que es estar del otro lado, y ese no fue el final. Ese hilo de oro que conecta el mundo visible y el invisible no puede medirse en un laboratorio, pero se siente en el corazón de quienes han pasado por esas experiencias, e incluso en aquellos que escuchan estos relatos con el alma abierta. La ciencia, con todas sus herramientas, apenas comienza a tantear ese terreno, y quizás ahí reside el mayor punto de encuentro, entre la razón que busca respuestas y la experiencia que señala nuevos caminos. Álvaro no es científico, pero su historia resuena en los pasillos de universidades y hospitales, pues carga con algo que ningún instrumento puede medir, el impacto de haber rozado el misterio. Así, continúa su vida entre lo efímero y lo eterno, con los pies en la tierra y la mirada fija en el cielo. Quizás jamás tengamos todas las respuestas, quizás la muerte siga siendo el mayor misterio de la existencia humana, pero algo es seguro. Historias como la de Álvaro Mendoza nos invitan a reflexionar, a sentir y, sobre todo, a buscar un sentido más profundo para estar aquí. La ciencia continúa investigando, y cada nueva investigación solo trae más preguntas que certezas. Pero entre estudios, corazones que vuelven a latir y conciencias que emergen del silencio, algo nuevo resuena. Una invitación a ver la vida con mayor reverencia, humildad y esperanza. Si sientes que esta historia te ha tocado, si despertó dudas, recuerdos o incluso respuestas que ni sabías que buscabas, no dejes que ese sentimiento pase desapercibido. En el canal
canal Nuevos Ecos Espirituales reunimos voces, vivencias y revelaciones que desafían la realidad tal como la conocemos. Y hay mucho más esperándote. Haz clic en la playlist que aparecerá al final de este video. Allí encontrarás otros testimonios reales, análisis impactantes y experiencias que fusionan la espiritualidad y la ciencia como nunca antes has visto. Suscríbete, activa la campanita y deja que nuevos ecos espirituales sigan resonando en tu interior, porque quizá el viaje no termina con la muerte, quizá es ahí donde realmente comienza.